Muy buen día, ingeniero y estimados compañeros. A continuación, nosotros, el grupo 4, vamos a exponer lo que son los costes de mecanizado y también, respectivamente, los tiempos. Aquí vamos a abordar tiempos y costes, estudios de tiempos, elaboración de costes de mecanizado por arranque de viruta y cómo se da la preparación de ofertas de costes de mecanizado. Como introducción, tenemos que el análisis de tiempo y costes de mecanizado por arranque de viruta es fundamental para la viabilidad económica de una empresa. Una empresa no perduraría a largo plazo en el mercado si sus tiempos de ejecución fuesen mucho mayores que los de la competencia o si sus costes de mecanizado tan altos que no resultase económicamente rentable, independientemente de su experticia en diseño de piezas o de la calidad de fabricación que ofrezca, que esta puede ser muy buena. Uno de los principales objetivos de una actividad es conseguir que tras la comercialización del producto se obtenga un beneficio monetario. Por ello, para su conocimiento, abordaremos técnicas para estimar los tiempos y costes de trabajo que están directamente vinculados con la optimización de recursos de fabricación, fiabilidad en los plazos de entrega, precisión a la hora de elaborar presupuestos, etcétera. Siguiente, por favor. Ya. Es esencial para garantizar la productividad dentro de la empresa y alcanzar un buen nivel de competitividad en el sector del mercado donde se pretende comercializar. Para conseguir estos objetivos es necesario conocer diversos conceptos generales dentro de la rama de trabajo a la que se dedica la empresa, que en este caso pues sería el arranque de viruta. Recordemos que el mecanizado por arranque de viruta es un proceso por el cual una pieza en bruto se le elimina el material sobrante de forma gradual que se retira de la pieza en bruto. Em, la viruta es el material sobrante que se retira pues, de la pieza en bruto y la separación de la viruta se da por el movimiento relativo entre la pieza y el filo de la herramienta. Ahora vamos con el concepto básico de tiempo, que ya lo conocemos todos, pero para empezar vamos a mencionarlo. Tiempo, como sabemos, es una magnitud física que permite medir la duración de las cosas sometidas a cambios y ordenar la secuencia de los sucesos. Como sabemos, su unidad básica, según el sistema internacional, es el segundo, que se representa como una S, la cual al ser una medida pequeña se suele medir en otras unidades mayores, como puede ser el minuto, que son 60 segundos, o la hora, que corresponde a 60 minutos. Podemos ver aquí también una tabla de conversión de unidades de tiempo que nos puede servir para operaciones rápidas de conversión. Ahora, ¿qué es el tiempo de mecanizado? O también llamado tiempo de maquinado. Pues esta es la duración de arranque de viruta en el cual la herramienta está cortando y eliminando material de la pieza en bruto o ya semi elaborada. Solo se contabiliza el periodo durante el cual la geometría de la pieza está siendo modificada en la máquina herramienta, es decir, es un tiempo productivo que no tiene en cuenta otros que también son necesarios para calcular los tiempos de manera general, ¿no? Como puede ser el tiempo de montaje de la pieza en la máquina, mantenimiento de los equipos, cambios de herramientas, etcétera. Bueno, este se calcula con la siguiente fórmula que podemos ver, que es que T igual a X entre V, donde T es el tiempo de mecanizado, el cual usualmente se lleva en minutos. X es la longitud de la pieza o desplazamiento de la herramienta, la cual usualmente se tiene en milímetros, y V es la velocidad de arranque de viruta, la cual usualmente, por lo general, se tiene en milímetros por minuto. Ahora, para determinar el tiempo de mecanizado se utiliza la velocidad de avance, puesto que define el tiempo empleado por la herramienta para eliminar viruta de la pieza. En lo que es la velocidad de mecanizado, podemos distinguir dos tipos que probablemente ya sepan porque las han mencionado anteriormente otros grupos y nosotros las mencionaremos a mayor profundidad, que es la velocidad de corte, la cual se define como la rapidez con que se desplaza la superficie de corte con respecto al borde de la cuchilla.
Ya, esta se encuentra estrechamente ligada a las características de la herramienta y a las propiedades del material a mecanizar, por lo que a mayor calidad de herramienta y trabajabilidad del material, pues mayor será la velocidad de corte empleada en el proceso de mecanizado. La siguiente velocidad que encontramos es la de avance, que como decíamos antes, pues está en milímetros sobre minuto, la cual tiene que ver con la trayectoria realizada por la herramienta respecto a la pieza. En el caso del torneado, se llama velocidad de avance longitudinal, a la rapidez con la que se mueve la herramienta respecto al eje longitudinal de la pieza. Y se llama velocidad de avance transversal a la rapidez con que la punta de la herramienta penetra o se desplaza, perdón, perpendicularmente al eje de giro de la pieza a mecanizar. Siguiente, por favor. Ya, como podemos ver en esta imagen, el movimiento de penetración lo que hace es asegurar el contacto necesario entre la pieza y la herramienta para que se dé la eliminación de la viruta. Normalmente un movimiento es un movimiento intermitente que se ejecuta antes de iniciarse la operación de mecanizado, perdón. Es decir, mientras no existe eliminación de material. Y de su magnitud cabe recalcar que depende el número de pasadas necesarias a efectuar sobre la pieza para eliminar un volumen de material específico o deseado. El volumen de la viruta a extraer es la cantidad de material a eliminar de la pieza en bruto de material, o también llamado tocho o base, o de una pieza semi-elaborada en todo caso. Y cuanto mayor sea el volumen a extraer, mayor número de pasadas habrá que efectuar, y por ende, mayor también será el tiempo de mecanizado necesario. Bueno, vamos a entender estos conceptos, así que pasamos al análisis de tiempos en operaciones de mecanizado. Listo. Para determinar el tiempo total de mecanizado hay que añadir otros tiempos además del tiempo activo, como el de preparación, aproximación, puesta a punto de las máquinas y piezas, tiempos de control y parada. Y a todos estos tiempos se les denomina improductivos o tiempos muertos. El tiempo total es la suma del tiempo activo durante el cual se produce la extracción de material, como ya les mencioné, más los tiempos muertos que también son necesarios para completar el mecanizado, como podemos ver en la siguiente fórmula. Los tiempos muertos se calculan sumando diferentes tiempos que sin ser, perdón, directamente productivos, tienen que ser tomados en cuenta para una estimación correcta de los tiempos. Y estos son el tiempo de preparación, el cual es el tiempo que tarda el operario en preparar las piezas y herramientas que se va a utilizar. El tiempo de aproximación, el cual son los tiempos de aproximación y de retroceso de la herramienta a la pieza. Tenemos tiempo de puesta a punto, que es el tiempo que se dedica periódicamente a la revisión de la máquina en la que se ajustan y verifican todas sus funciones para garantizar la calidad del resultado de la pieza y del mecanizado. Tiempos de control. Distinguirnos entre el control de la pieza antes del mecanizado, es decir, la verificación de su correcta posición, y el control de la pieza durante el mecanizado. Cambio de la velocidad de avance, velocidad de corte o algún otro parámetro, ¿no? Entonces también tenemos el tiempo de parada, que es el tiempo que el operario necesita para atender sus necesidades personales y recuperarse del trabajo producido. Podemos ver también aquí la fórmula de cómo se representaría esto que les acabo de mencionar. Ahora, estimaciones de tiempos, y esto va de la mano también con sistemas de tiempos predeterminados. Tiene una gran importancia dentro de la correcta gestión de una empresa dedicada al mecanizado, y esto ofrece muchas ventajas. Em, Listo. Como son mejorar la predicción del plazo de entrega del producto terminado, facilidad para identificar posibles retrasos en los procesos de mecanizado, afinar el cálculo de los presupuestos y posibilitar el estudio de la viabilidad en determinadas inversiones sobre la maquinaria, instalaciones o sobre el propio material, permitiendo además conocer el periodo de amortización y de recuperación del capital invertido. En proceso de estimación de tiempos,
tenemos lo siguiente, pues. Este proceso engloba una serie de actividades encaminadas a un adecuado cálculo temporal, que como podemos ver tenemos aquí, está la definición de los trabajos de mecanizado. Esta se trata de determinar qué trabajos son necesarios para llegar a a la pieza final acabada, partiendo de una materia prima en bruto inicial. Ahora, establecimiento de la secuencia de trabajos. Pues una vez definidos los trabajos a realizar, se debe establecer una secuencia lógica de los mismos lo más optimizada posible. Como tercero tenemos estimación de recursos necesarios para cada actividad. Para optimizar el tiempo final, se debe conocer y prever los recursos que necesitará cada proceso, materia prima o piezas semi-elaboradas, el personal, repuestos de máquinas o la fuente de energía. Cuarto, estimación de duración de los procesos. Pues una vez conocidos y ordenados los trabajos a realizar, se debe estimar el tiempo que durará por término medio cada actividad. Este proceso está sujeto a posibles ajustes, ¿no? Hasta descubrir el tiempo medio razonable que se encuentre adaptado a la realidad de la empresa. Quinto, realización de un cronograma. Consiste en la elaboración de un esquema gráfico donde se indican las distintas acciones que se deben realizar sobre la pieza o conjunto mecánico. Pues esto es una actividad que suelen realizar las empresas que es un poco más detallada textualmente respecto a los pasos que nosotros ya tenemos en hoja de procesos. Así es como un dato a conocer de cómo lo realizan en las empresas. Ya. Em, y sexto, control del cronograma. Consiste en revisar las posibles desviaciones, hallar los motivos y utilizar la información obtenida para la realización de futuras estimaciones con mayor precisión, pues basadas ya en la experiencia obtenida. Ahora, vamos con lo que son los sistemas de tiempos predeterminados, en este caso el sistema MTM. Estos sistemas se basan en la utilización de tiempos estandarizados que se emplean para realizar ciertos movimientos o actividades de corta duración, como puede ser tomar un objeto, girar una manivela, etcétera. Y pues son el resultado del análisis del tiempo medio que se tarda en realizar un cierto movimiento tras investigar un gran número de muestras. Y estos datos ya se encuentran recopilados en tablas de donde se pueden obtener. Uno de los sistemas más extendidos mundialmente es el sistema MTM, cuyo objetivo es poder analizar cualquier operación manual por medio de su descomposición en una serie de submovimientos cuyos tiempos de ejecución ya están previamente determinados o ya los conocemos por los motivos que les mencioné. Ya, los movimientos elementales pueden ser tomar un objeto, mover, posicionar, soltar, desmontar, girar, movimiento de manivela, aplicar presión, movimientos de pie y de cadera, desplazamiento y flexión de un cuerpo y movimientos oculares. El proceso para la estimación de tiempo de las actividades manuales por el método MTM se divide en las siguientes fases generales, ¿no? Obtención de la secuencia de movimientos, suma de los tiempos ya estandarizados, aplicación de factores de corrección debido al cansancio del operario y también a posibles retrasos en la tarea. La unidad de tiempo, em, la unidad de tiempo utilizada es un TMU. ¿Qué significa Time Measurement Unit o unidad de medición de tiempo? Que equivale a 0,036 segundos o 100 milésimas de hora. Siguiente, por favor. Ahora vamos con la clase de costes. Pues los costes son todos aquellos desembolsos económicos necesarios para obtener una pieza o conjunto mecánico, partiendo de una materia prima o, como mencioné anteriormente, de un producto semi-elaborado. em, Fundamentalmente pues, por medio de procesos que llevan arranque de viruta. No solamente se tienen en cuenta los costes de producción, es decir, valor de materia prima, desgaste de maquinaria o la fuente de energía, sino también otros costes no directamente productivos que son indispensables para el funcionamiento de una empresa, como lo podemos ver, por ejemplo, en este diagrama. Tenemos los costes totales que se subdividen en costes de administración, costes de comercialización y costes de producción.
Los costes de administración, a su vez, estos se subdividen o encontramos los gastos legales, correspondencia, sueldos de personal, administración, etcétera. En los costes de comercialización está publicidad, costes de envío, sueldos de personal comercial, etcétera. En costes de producción encontramos materia prima, sueldos de operarios, mantenimiento de maquinaria, etcétera. Además de esta clasificación, siguiente por favor. Además de esta clasificación y de acuerdo con el grado de variabilidad, los costes pueden ser fijos o variables. En los costes Ya, los costes fijos se denominan costes fijos a aquellos que permanecen invariables al nivel de producción en el mismo periodo de tiempo. Es decir, se mantienen constantes sin verse afectados por las modificaciones en el número de piezas o el tamaño de las series que se están mecanizando. Ejemplo, costes de personal, que son salarios, gastos sociales, etcétera, gastos generales de la empresa, gastos administrativos, etcétera. Ya. Ahora, en costos variables, estos cambian proporcionalmente en función de las unidades producidas en el proceso de mecanizado. Al aumentar la producción, estos también aumentan. Ejemplo, costes de materia prima empleada, costes de desgaste de las máquinas, costes de afilado de herramientas, etc. Por lo tanto, el coste total de mecanizado es la suma de los costes fijos de la empresa más los costes variables asociados al número de piezas mecanizadas. Y encontramos también, aparte de estos dos, los costes medios. Este es el coste por unidad de producción o el valor repercutido de todos los costes de fabricación en cada una de las piezas ejecutadas. Pues este se calcula sumando todos los costes fijos de la empresa con los costes variables de fabricación y dicho resultado se divide entre el número total de las piezas fabricadas. De esta manera se obtiene el coste medio de fabricación de cada pieza. Vamos a ver aquí la fórmula. Siguiente, por favor. Ahora vamos con el establecimiento de costes. Pues para que la empresa pueda conseguir un beneficio tras el proceso de fabricación es esencial conocer y establecer todos los costes que tiene que asumir para producir las piezas mecánicas solicitadas. Los costes más relevantes son coste de material, el cual es el valor más económico de la materia prima con que se elaboran las piezas y depende fundamentalmente de la naturaleza de dicho material. Por arranque de viruta se pueden mecanizar desde piezas de madera y metales hasta materiales plásticos y pues su valor en el mercado varía enormemente. Una propiedad clave o que debe ser analizada a detalle es la maquinabilidad del material. Costes de material. Ya. Este es el valor más... no, perdón. Coste de mano de obra. Ya, esta es la cuantía económica que paga la empresa a todos los trabajadores en la... Ya. A todos los trabajadores impuestos y seguros sociales que debe abonar por percibir los servicios de sus asalariados. Y este se divide en varios tipos, a su vez, como son la mano de obra del personal comercial, mano de obra de producción, mano de obra de diseño, planificación y control, y mano de obra de personal de gestión. Ahora, coste de herramientas. Este está estrechamente ligado al material del que están hechas las herramientas, por lo que para hacer una correcta selección de la herramienta se deberá atender diversos factores, como por ejemplo el tipo de material a trabajar, la velocidad de corte, el tiempo de trabajo, el tiempo de la máquina, el tiempo de la máquina de herramienta y el material del que está hecha la herramienta de corte. Ahora vienen los costes indirectos. Estos son todos aquellos no relacionados directamente con el proceso de arranque de viruta, pero que contribuyen y forman parte de los costes de fabricación, como por ejemplo coste de alquiler del edificio industrial, costes de mensajería, costes de calefacción de las oficinas, etcétera. A su vez, se clasifican en costes indirectos
variables y costes indirectos fijos. Los costes indirectos variables sufren modificaciones en proporción directa al número de piezas mecanizadas. Es decir, a mayor unidades, mayor será el total de estos costes. Por ejemplo, coste de materiales de embalaje o la mano de obra del personal de mantenimiento. Y los costes indirectos fijos permanecen constantes e invariables durante un periodo de tiempo sustancial, independientemente de los cambios en los niveles de fabricación. Por ejemplo, alquiler del edificio, mano de obra del personal de administración. Y listo. A continuación, mi compañero. Gracias. Muy buenas noches, compañeros presentes. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que será la estimación de los tiempos en un proceso de mecanizado. Antes que nada, tenemos que hablar un poco sobre algunos conceptos básicos que ya los habrán topado antes, como lo son el tiempo de mecanizado. El tiempo de mecanizado no es más que la elaboración que va a durar un proceso de arranque de gruta como tal, en el cual la herramienta está cortando y eliminando material de la pieza en el material en bruto que tengamos para nuestra fabricación previa. Bueno, para nuestra fabricación posterior. Hay que tener en cuenta que dentro de este tiempo de mecanizado se encuentran dos velocidades como tal, la velocidad de corte y la velocidad de avance. Estas velocidades las tratará mi compañero más adelante en detalle. Yo les haré solamente una breve descripción. La velocidad de corte simplemente podemos decir que se define como la rapidez en la que se desplaza el borde de la cuchilla sobre la superficie de nuestro material en bruto. Y en la velocidad de avance, pues podemos decir que es la velocidad en la que va a avanzar nuestra herramienta con respecto a la pieza o al material en bruto en general como tal. Hay que tener en cuenta algo antes hay que tener en cuenta distintos tiempos para realizar una estimación de tiempos correcta, como lo son los tiempos activos y los tiempos muertos. Tiempos activos hace referencia simplemente a cualquier proceso en el que se esté realizando lo que es un arranque de gruta. Y en los tiempos muertos se denomina cualquier tiempo improductivo, ya sea la preparación de pieza, puesta a punto entre máquinas, tiempos de control y parada, cuando se necesita hacer un cambio de inserto, etcétera. Tiempos que la máquina está paralizada y igual se toman en cuenta para lo que sería realizar un posterior coste. Este es un plano de una brida que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Ya, tiempos estimados en la fabricación de una brida. En este caso nos vamos a basar en la brida que nuestro grupo ha elegido anteriormente para poder realizar una estimación de tiempos activos y tiempos muertos. En base a esta brida de aquí, está hecha de aluminio de serie 5083 y se van a realizar distintos procesos como ya explicamos antes en la hoja de procesos previa. Le voy a poner el Excel para explicarles de una manera mejor. Ya. En lo que serían los tiempos activos en procesos de mecanizado, lo he dividido en distintos procesos para que se haga de una manera más fácil de entender. Nos basaremos en esta fórmula que tenemos aquí. Este de aquí es la fórmula de tiempo de corte por pasada como tal. Sería la longitud de nuestra pieza sobre el avance, la velocidad de avance, por el número de revoluciones. Como nuestra pieza de brida tiene distintos procesos, les iré explicando algunos procesos para poder sacar este tipo de parámetros. En el primer proceso, donde el torneado, tenemos lo que sería un refrentado. Nuestro material en bruto era de una longitud de 60 milímetros y un diámetro de 100. Entonces, lo que vamos a hacer es refrentar, en este caso sería solamente 1 milímetro. Entonces, nosotros lo hemos separado en esta pequeña tabla que tenemos aquí, donde tenemos la velocidad de corte, el diámetro, los 1000 que se usan para calcular lo que serían las RPM y el pi. Y obviamente las RPM que tenemos aquí.
Y del lado de acá tenemos el proceso que se realiza. En este caso realizamos un desbaste. Tenemos aquí lo que es la longitud, número de revoluciones, avance, diámetro inicial, diámetro final, profundidad de corte y el número de pasadas. Una vez tenemos estos datos, podemos aplicar esta fórmula de aquí y nos dará este número de pasadas. Como lo pueden ver aquí, yo lo tengo ya todo sistematizado, que se utilizan estos tres datos. La longitud de corte sobre la velocidad de avance por el número de revoluciones. Y nos da que se da un tiempo por pasada de 0,039 minutos. Hay que recalcar que normalmente todo el tiempo de mecanizado en cualquier proceso viene estandarizado ya en lo que serían minutos. Y este sería el tiempo de corte por pasada. En este caso, como vamos a realizar una simple pasada, simplemente lo multiplicamos por uno y este sería el tiempo de mecanizado para este tipo de refrentado. En este caso, para nosotros fue solamente de 1 milímetro como tal. Ahora vamos a pasar lo que serían algunos cilindrados exteriores. Son varios, como pueden ver, pero el proceso básicamente es el mismo. Tenemos obviamente desbaste, velocidad de corte, diámetro, los demás datos, RPM, longitud, RPM, avance, diámetro inicial, diámetro final, profundidad de corte y número de pasadas. En este caso, como ya refrentamos 1 milímetro, la longitud de nuestro material en bruto ya es de 59. Tenemos las revoluciones que ya están calculadas, dado la velocidad de corte, el diámetro y el pi y los 1000 que están estandarizados en la fórmula que ya tenemos vista antes. Obviamente aquí obviamente se hace la misma fórmula, el tiempo de corte por pasada, que nos da en este caso 0,047, pero en este caso para este cilindrado en específico que pasa de diámetro inicial de 100 a 90, se hacen 4 pasadas. Entonces multiplicamos 0,04 por 4 y obtenemos lo que será nuestro dato de tiempo de mecanizado de 0,18 minutos. En este caso, en el primer cilindrado exterior. En el segundo cilindrado exterior repetimos el proceso. En este caso pasamos de 90 a 60 con los distintos datos que obviamente estos datos ya, como ya hemos hablado anteriormente, la mayoría te los da el SAMBIC, exceptuando algunos como el RPM que obviamente los calculas en base a la fórmula. Y una vez hecho todo, aplicamos la misma fórmula, longitud, que RPM y avance. En este caso sería 0,039 y 10 pasadas. Multiplicamos y nos da un tiempo estimado de 0,39 minutos. Para los otros diámetros básicamente no hay mucha ciencia, se aplica la misma fórmula, longitud sobre RPM por avance, nos da el tiempo de corte por pasada, lo multiplicamos y nos da este tiempo estimado. Y así se va haciendo con cada proceso que nosotros tengamos en este caso de cilindrada. Debe depender también de la pieza que cada equipo tenga para poder realizar. En nuestro caso, nuestra pieza tenía 4 cilindrados. Eh, Otras piezas, los compañeros podrán tener más o tener menos. Y como tal, tenemos ya aquí calculado lo que serían los tiempos estimados para lo que serían los cilindrados exteriores. Para el taladrado, seguimos usando básicamente la misma fórmula, pero en este caso hay que tener en cuenta que ya no vamos a cilindrar, vamos a taladrar como tal. La velocidad de corte y esto, todo eso lo calculamos normalmente, pero en este caso ponemos lo que sería la longitud de lo que va a perforar el taladro como tal. En este caso nosotros vamos a hacer un taladrado de 17 milímetros con un diámetro inicial de la pieza. Este diámetro inicial se queda en 30 porque es el diámetro del último cilindrado que hicimos nosotros. Entonces, diámetro inicial de 30 y el diámetro final quedará de 18 milímetros porque es el longitud o el diámetro de la broca que va a taladrar en este caso. Aplicamos la misma fórmula, longitud sobre RPM por avance y nos da un tiempo estimado de 0,04. Y aquí solo se realiza una sola pasada. Y este quedaría como el tiempo de mecanizado, en este caso del taladrado. En el cilindrado interior, bien. Aquí se aplica básicamente lo mismo, pero obviamente aquí, como es un cilindrado interior, ya no vamos a reducir nuestro diámetro, sino que lo que vamos a hacer es expandirlo como tal.
Tenemos aquí obviamente desbaste, longitud, RPM y avance. Calculamos el número de pasadas y por 2. En este caso nuestro diámetro inicial era de 18, el que estaba previamente perforado por el taladro que está acá arriba. Y lo vamos a pasar a un diámetro final de lo que sería 21,9 diámetros finales. Y nos queda aquí un tiempo de corte por pasada de 0,065 y el número de pasadas aquí es 2. Simplemente se multiplica y nos da el tiempo de mecanizado final de 0,12 o 0,13 redondeando en dos decimales, minutos. Y aquí también hacemos lo que sería un cilindrado, ya que al ser una brida, el, el cilindrado interior tiene que tener un acabado, ya que por ahí va a pasar cierto fluido. Tiene que tener un buen acabado para poder funcionar de mejor manera. Obviamente se ponen los datos manualmente, velocidad de corte, diámetro y demás. Aquí ya sería un acabado. Tenemos lo que sería la longitud. Eso que me olvidé mencionar, la longitud en este caso no va a cambiar, ya que la longitud del material en bruto de nosotros sigue siendo de 59 al ser una brida. Lo único que está cambiando constantemente son los diámetros y cilindrados que vamos haciendo. Con cada cilindrado obviamente vamos desgastando y el diámetro se va reduciendo. Ya, tenemos aquí el diámetro inicial, que era de 21,9 cuando ya hicimos el desbaste, pero le vamos a dar un acabado de 1 milímetro para que queden 22,9 milímetros cerrados. Tenemos la profundidad de corte, el número de pasadas y demás. Una vez calculado también el tiempo de corte por pasada, pues lo multiplicamos por el número de pasadas y nos da este tiempo, que básicamente es el mismo porque solo es una sola pasada. En lo que sería el tronzado, ya en este caso sí, como vamos a tronzar todo el material en bruto que tenemos, que nos queda, el diámetro es de 100, pero el diámetro final nos va a quedar de 90 como tal, ya lo que sería la brida como tal. Tenemos una longitud de 42, que es todo lo que se va a tronzar como tal, para dejar libre lo que sería la brida como tal. Tenemos las RPM, el avance, y obviamente aplicamos la misma fórmula. Longitud sobre RPM por avance. Aquí también se da una sola pasada y nos da este tiempo estimado. Y ya tenemos para último un último refrentado de la parte trasera, más que refrentado, bueno, sí, un refrentado, pero con acabado, ya que esta es la parte trasera de la brida, que es la que va a estar unida a otra brida para poder hacer lo que sería una junta. Y esta sí necesita tener un acabado, ya que obviamente va a estar eh, ensamblada con otra más. Tenemos que la longitud de 17. El diámetro, como es el diámetro posterior de la brida, es de 90. El diámetro no va a cambiar. Tenemos aquí las RPM, el avance y demás. Una vez calculado lo que sería el tiempo de corte por pasada, aquí también se hace una sola pasada, pues este es el tiempo final. Y tenemos por último, un taladrado, que serían para hacer los orificios de la brida. En este caso serían 4 orificios de 15,87 cada uno. En este caso, tendríamos que calcular 4 tablas, pero al ser un orificio de un mismo diámetro y hecho con la misma broca, entonces solo calculé uno y posteriormente simplemente lo multipliqué por 4. Obviamente tenemos aquí la velocidad de corte, diámetro del agujero que vamos a perforar, la longitud del corte, en este caso como va a ser un corte pasante que va a perforar a ambos lados, va a tener una longitud de 11,2. El diámetro inicial y final no va a cambiar, va a ser el mismo. Profundidad de corte, obviamente, por toda el material. Y el avance que va a ser de 0,706. El tiempo de corte por pasada es de 0,004. Y en este caso hace una sola pasada. Pero como ya dije, como son 4 orificios que tiene nuestra brida, pues yo lo que hice fue multiplicarlo por 4 directamente.
para tener el tiempo de mecanizado final de 0,016. Para evitarme hacer obviamente cuatro tablas de esta misma, porque básicamente es la misma tabla. Y el tiempo total de mecanizado básicamente es la suma de todos los tiempos que ya hemos calculado. El tiempo de refrentado, los cuatro tiempos de cilindrado, el tiempo de taladrado, los dos de cilindrado interior, el de tronzado, el de refrentado y el último de taladrado. Haciendo una suma de todos estos tiempos, pues vamos a sacar lo que sería el tiempo total de mecanizado en activos como tal. Como ya explicamos, los tiempos activos son los tiempos donde se requiere lo que sería donde existe lo que es arranque de viruta. Y como tal, esto sería para calcular lo que serían tiempos activos. Para los que serían tiempos muertos, pues ya como ya expliqué, los tiempos muertos solo son tiempos donde la máquina está paralizada y donde no se está utilizando como tal. En este caso yo diseñé una pequeña tabla donde hay distintas actividades que se realizan dentro de esta fabricación de piezas. Tenemos lo que sería la preparación del material, ya va dependiendo de qué persona o personal haga esto. También la cantidad de personas que lo haga, pero buscando también me dieron esta estimación de tiempo, que puede durar entre unos 8 o 10 minutos. El montaje en máquina o preparación de máquina, en caso de que sea, como es nuestro caso, que es CNC, que hay que programar y demás cosas, puede durar alrededor de 10 minutos o más. Depende también, obviamente, como ya dije, del personal o de la persona. Cambio de reposición, si se necesita cambiar de posición o cambiar algún inserto o algo, también va a variar entre unos 5 o 10 minutos aproximadamente. Una vez calculado o sumado todos estos minutos, nos da que el tiempo muerto, como se puede ver, es mucho más como tal. Va a ser en un rango entre 23 y 30 minutos aproximadamente. Y esto obviamente para calcular ya el tiempo final simplemente se suman ambos tiempos, el tiempo total de activos con el tiempo total de tiempo muerto. En este caso, si cogemos un aproximado entre estos dos, podríamos decir que puede durar entre unos 25 o 26 minutos, más los 1,2 minutos. Esto nos haría un total aproximado de unos 27 o 28 minutos de tiempo de mecanizado para nuestra pieza, obviamente. Ya va a depender también de la pieza de cada grupo, del número de procesos que tenga, para poder realizar distintos cálculos de tiempo. A continuación, mi compañero, muchas gracias. Bien, a continuación hablaremos sobre la elaboración de costes de mecanizado. Una empresa mecanizada por arranque de viruta debe contar con buenas máquinas, herramientas y personal cualificado para trabajar con las mismas. Si bien solamente con esto no va a ser suficiente, ya que una vez obtenido el producto, este deberá ser comercializado. Se deberá de comercializar, por lo cual se deberá intentar conseguir precios competitivos y tiempos de fabricación razonables. Existen diferentes parámetros que van a influir directamente en las características del mecanizado, en el coste del proceso y en el tiempo empleado de la fabricación. Entre estos parámetros van a destacar la velocidad de corte y la velocidad de avance. La velocidad de corte nos dice que, como bien sabemos, suele expresarse en metros sobre minuto. Y esta va a depender de diferentes parámetros en los que van a destacar maquinabilidad, calidad de la herramienta de corte y profundidad de la pasada. Nos menciona también que hay casos en los que la elección de la velocidad de corte viene determinada por la duración de la herramienta, por lo que nos dice que normalmente los fabricantes de elementos de corte nos indican en sus fichas técnicas la velocidad de corte que debe ser empleada para así poder conseguir distintos vías útiles para esta herramienta. Como pueden observar, en la siguiente tabla se recogen las consecuencias de trabajar con valores de velocidades excesivamente altos o anormalmente bajos. Dentro de los inconvenientes,
para las velocidades de corte altas, encontramos que va a haber una reducción de la vida útil de la herramienta de corte, va a haber un desgaste del filo cortante de la herramienta, nos va a presentar pérdidas de calidad del mecanizado, ya que se va a deformar el filo de la herramienta y va a aumentar el coste en la reposición de las herramientas. También encontramos las velocidades de cortes bajas, las cuales, dentro de estos inconvenientes, va a haber una deficiencia de evacuación de viruta, va a haber una acumulación de restos de corte en el filo de la herramienta que van a dificultar el proceso. Va a haber una baja productividad en el proceso y por lo cual va a haber un costo elevado del mecanizado debido a la baja producción. Luego tenemos lo que es la velocidad de avance. La velocidad de avance se suele expresar en milímetros sobre minutos. Y la selección de una determinada velocidad de avance va a depender de diferentes factores, como el material y calidad de la herramienta de corte, profundidad de la pasada y características de la máquina herramienta. Como bien sabemos, también en la siguiente tabla pueden observar las características del mecanizado para diferentes velocidades de avance, tanto elevadas como para la selección de velocidades de avance bajas. Dentro de las características para las velocidades de avance altas, encontramos que se va a elevar el riesgo de rotura súbita de la herramienta de corte. Va a haber un menor desgaste del filo, va a haber una elevada rugosidad de la pieza mecanizada y va a haber un menor tiempo empleado en el proceso de arranque de viruta. Dentro de las velocidades de avance bajas, vamos a encontrar longitudes de virutas mayores, desgaste mayor de la herramienta, aumento de la calidad en la pieza terminada y va a haber una mayor duración y costo del proceso. Ahora hablaremos lo que hay que tener en cuenta para los cálculos de costos de mecanizado. Los costes de mecanizado son las aportaciones monetarias que tiene que realizar la empresa para poder conseguir la fabricación por arranque bruta de un determinado número de piezas. Existen diferentes tipos de costos, tanto directos como indirectos. Los costos directos van a estar asociados al proceso de fabricación y mecanizado de la pieza, entre los que destacan costo de la materia prima, costo de las herramientas de mecanizado, costo de la energía para poner en funcionamiento la maquinaria, costo del personal encargado de la fabricación de las piezas y el costo de las máquinas de herramientas. Los costos indirectos son todos los costos que se necesitan asumir, que necesita asumir la empresa como tal para así poder combinar el proceso de comercialización del producto, pero estos no van a estar directamente ligados a la fabricación de las piezas, como son el coste del edificio industrial, el coste del personal administrativo. Si es una empresa muy grande, va a haber costo de marketing y publicidad del producto, costes de envío al cliente y costes de organización empresarial. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Y bueno, continuando con lo que les explicó mi compañero Patiño, voy a hablar un poco sobre lo que serían los costes. Eh, de antemano pido un poco disculpas porque en realidad este tema no era mío, por lo cual no pude profundizar mucho en este tema como tal. Pero bueno, como ya hablo Patiño, los costes normalmente se dividen en los que serían unos costes directos y unos costes indirectos. En los costes directos tenemos cosas como la materia prima, herramientas, costes de energía, costes de máquinas y demás. En este caso, la materia prima de nuestro grupo fue el aluminio 5083. El motivo de por qué fue tan caro fue porque estuvimos consultando y averiguando y la única manera que encontramos para traer una barra de nuestra medida era importándola, por lo cual se nos hizo un poco caro. Pero suponiendo que se puede encontrar aquí en Ecuador, cosa que no encontramos nosotros todavía, pues supongo que saldría más barato. En los costes de herramientas, pues aquí tenemos básicamente todas las herramientas que se utilizaron para nuestro mecanizado, calibrador,
tipos de placas, de brocas y demás con su respectivo precio. Estos son los precios bases de que si es que tú lo compras, obviamente, por así decirlo, nuevo. Y en costes de energía, pues básicamente cobra normalmente lo que será el kilowatt hora, o al menos eso fue lo que yo entendí. Como el torno que usamos fue de 4.000 revoluciones, consumía lo que sería 15 kilowatt hora y multiplicado por 20 nos daba un coste de al menos unos $3 aproximadamente. El coste de máquina, pues es básicamente el torno que utilizamos y este es el precio en general del torno. Sí. Pero estos solo son costes como más generales, o así lo veo yo. Obviamente tú no vas a gastar todo este dinero para fabricar una brida. Bajando más abajo, tenemos por así decirlo lo que se podría gastar. Como dije, este costo de aquí es el que nosotros estamos utilizando porque vamos importando nuestro material. Tenemos lo que sería la mano de obra. Suponiendo que nos cobran $22 la hora, por 20 minutos estamos gastando aproximado de $7.27. El uso del torno y fresadora, también suponiendo que te cobran lo que serán $44 por hora, por 20 minutos estamos gastando unos $14.55. Herramientas y demás, obviamente te cobran una parte del dinero por si acaso en algún caso, ya sea extremo, se llega a romper al menos de tantos trabajos, tienen una parte específicamente para poder comprar de nuevo estos insertos o brocas. En medición y tolerancias te cobran también un extra porque necesitan que nuestra pieza esté verificada como tal y que no tenga ninguna medida mal, de acuerdo al plano que obviamente has dado antes de la fabricación de la pieza. Y esto aquí es en caso de que la tengan que ir a dejar a algún lugar o algo, tienen que te cobran lo que sería el embalaje, bolsas, etiquetas y demás. Sumando todos estos costos, pues nos da un valor de $87. En caso, obviamente, igual y recalco de que mandemos a importar lo que sería el material. En caso de que esté de manera local, estoy investigando que no pasa realmente de los $8 y demás. Nos daría muchísimo menos como tal. Ya. En los costos indirectos, pues tenemos lo que sería el tiempo muerto, como ya hemos hablado, sacamos un cálculo anteriormente de que un tiempo muerto aproximado sería de unos 27, 26 minutos. Nos haría un coste estimado de unos $9 con algo. Lo que sería en energía, aire comprimido, refrigeración y demás, $1 y algo. Amortización y mantenimiento de torno y fresadora, obviamente, al igual que en lo que serían los insertos, ellos te sacan siempre un porcentaje aparte para poder darle lo que es mantenimiento al equipo. Administración y gestión, pues tenemos los costes administrativos, que aquí no te sacan, bueno, pueden llegar a cobrar entre 50 centavos más. Costes generales del taller, alquiler, limpieza, logística y demás, te cobran $1 y algo, y el total de costos indirectos es de $13.08. Una vez sumados estos dos costes, pues te da lo que sería un coste total de un mecanizado, en este caso para la brida. En caso de que pudiéramos conseguir el aluminio, como a precio de otros lugares que estoy viendo, que eran $8 y más, el coste total de lo que sería el mecanizado de la brida no pasaría de los $28 aproximadamente. Suponiendo también de cuánto te vaya a cobrar lo que sería el taller como tal, porque como estuvimos hablando en clases, hay talleres que de manera empírica solamente te cobran como tal una cantidad por hora. Te pueden cobrar si sea 20, $30 por hora, dependiendo del material. Pero como hemos hablado, como habló el ingeniero, eso no está bien, aunque se sigue haciendo sin que esté bien. Eso fue lo que pude encontrar sobre los costes y lo que yo entendí. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la preparación de una oferta mecanizada.
Esta prácticamente va a constituir en una propuesta formal en la que una empresa le va a hacer al cliente, donde se van a tratar prácticamente aspectos importantes vinculados al servicio que va a solicitar el cliente, en donde prácticamente se destaca la solución de mecanizado, precio de venta, plazo de entrega, condiciones de entrega. La solución de mecanizado prácticamente va a ser la descripción detallada como quiera del trabajo, como la forma, el acabado, número de piezas, otras características técnicas que el cliente pida. El precio de venta prácticamente va a ser el que se cobrará como quiera al producto mecanizado, prácticamente al producto final, tomando en cuenta costos directos e indirectos. El plazo de entrega prácticamente es el tiempo desde que se formaliza, digamos, la pieza con la empresa hasta que el cliente la recibe. Condiciones de entrega prácticamente es la forma en la que el cliente recibirá el producto, contando el transporte, el embalaje y esas cositas. También es importante prácticamente la documentación comercial, ya que esta refleja las operaciones mercantiles realizadas, establece relaciones, derechos y obligaciones entre clientes y proveedores, permite el control de la actividad comercial y facilita la contabilidad, más que todo a la empresa. Esto prácticamente permite que haya responsabilidad tanto del cliente como de la empresa. Estos documentos se pueden clasificar en documentos externos y documentos internos. También es importante, digamos, que las empresas tengan, digamos, como que precio de oferta, ya que, digamos, si no hay, digamos, buenas ofertas, va a disminuir la entrada, como quiera, de ganancias a la empresa. Entonces, la empresa debe tener una oferta, digamos, en donde sea equitativa a la demanda. Estimación de plazo de entrega, como ya lo había dicho, es prácticamente el tiempo que transcurre desde que se confirma un pedido hasta que el cliente la recibe en condiciones establecidas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo prácticamente de una propuesta de oferta. Bueno, aquí se va a poner prácticamente el nombre del cliente, la fecha de la cotización, la referencia, en este caso un mecanizado de una brida de aluminio 5083, elaborado por, en este caso vendría el nombre de la empresa, el contacto, después se puede poner como quiera el material, en este caso aluminio 5083. La pieza que se va a realizar es una brida, prácticamente la pieza final va a tener un diámetro de 90 y una longitud de 16 milímetros. Donde se va a requerir solamente una unidad de como quiera una pieza. Los procesos como quiera que se requieren es refrentado, cilindrado exterior, cilindrado interior, taladrado, tronzado. Aquí prácticamente se va a tomar en cuenta los tiempos, en donde el refrentado va a tener un tiempo estimado de 0,04 minutos, cilindrado exterior de 0,188 minutos, cilindrado interior de 0,129 minutos, el taladrado de 0,02 minutos, el tronzado de 0,058 minutos. Prácticamente estos procesos, si digamos se hacen dos veces, por ejemplo, el taladrado, que se haga unas dos veces o tres veces, dependiendo, digamos, cuántas veces, igual se tiene que tomar en cuenta. O sea, se debe de sumar todos los tiempos de taladrado y, digamos, ponerlo acá una sola. También se van a tomar en cuenta los tiempos muertos, prácticamente en donde se va a preparar el material, el montaje en máquinas, cambio de reposición, en donde prácticamente
Esto prácticamente es, digamos, si alguna plaquita, alguna broca, digamos, se daña, se desgasta, entonces toca cambiar eso, entonces todo eso. Esto va a tener un tiempo estimado de 30 minutos. Entonces, el tiempo total que vamos a tener en hacer la pieza es de 30,44 minutos. Luego nos vamos al cálculo de costos, en donde vamos a tomar en cuenta la materia prima, en este caso el material, que va a ser una barra de un diámetro de 100 por una longitud de 60 milímetros. El costo promedio va a ser como quiera $30. El mecanizado prácticamente aquí se va a tomar en cuenta el tiempo ya sacado anteriormente, como quiera el tiempo total por el valor, digamos, de la hora. En este caso, $20 la hora y nos quedaría un costo de $10,20. Las herramientas, no se puede, digamos, aquí que se utiliza brocas, las plaquitas, lubricantes, refrigerantes, cosas así, entonces se puede tomar en cuenta y lo ponemos como $10 entre todo eso. Y el total final, prácticamente lo que nos va a costar la pieza sería $50,20. Ahora, las condiciones para como quiera de esta cotización es que se entregará 5 días hábiles después de la confirmación. También esta oferta tendrá validez solamente de 10 días. Si pasa de los 10 días, pues se tendrá que hacer otra cotización. Y prácticamente este precio va a incluir documentación técnica básica como planos e informes de calidad, como en la hoja de proceso. Prácticamente incluye también el envío y el IVA. Y algo así sería una propuesta de oferta. Gracias.